Yo era niña cuando se inauguró el metro, bueno, 13 años tenía cuando se inauguró el metro y para mí era maravilloso. Tristemente el primer día que me subí al metro fue cuando falleció mi abuelito, pero para mí era algo maravilloso y siempre pensé, bueno, me gustaría trabajar aquí. Y así fue. Altagracia inició su carrera en el metro a la edad de 18 años y continuó ahí hasta cumplir 30 años de trabajo en el metro. Altagracia nos menciona que no fue fácil iniciar su carrera en el metro, debido a que ella y sus compañeras eran discriminadas por sus compañeros y superiores. El trato con mis propios compañeros de oficina o compañeras, nos sentíamos marginadas. Había incluso una bardita en el área de oficinas que nos decían las taquilleras de aquí para afuera. Ellas no teníamos derecho a pasar. Inició como taquillera, puesto que llegaba a ser peligroso debido al trato con los usuarios, quienes llegaban a ser groseros e incluso llegaron a agredirlas físicamente. Subió de rango hasta llegar a ser jefa de línea, en donde realizando su trabajo sufrió un accidente que la obligó a dejarlo, debido a una lesión en la espalda. Y pues seguramente venía distraída cuando entra un grupo de muchachos, no sé, jóvenes, jugando, aventándose todos, y yo cuando lo siento ya está casi encima de mí. Entonces me quiero meter al huequito donde está solamente un lugar y me quedé torcida. Sin embargo, nos cuenta que no todo fue malo trabajando en el metro, porque ahí, vendiendo boletos, conoció a su marido y padre de sus hijos. Altagracia nos dice que si pudiera continuaría laborando en el metro, pero aún como usuaria, recuerda todo lo aprendido y vivido en sus instalaciones. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.